Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com. También los domingos a partir de las 11 de la mañana nos puedes mirar en YouTube en Soror Encuentro Feminista. Y nos encantaría que nos regalaras un comentario o una felicitación. Bueno, pues en la voz les saluda Toica, saludamos a nuestra directora técnica Carla Redondo y al productor de este programa, Paris Paredes. Es un gusto tenerles como siempre, estamos en este mes de marzo, este mes donde se reconoce el día 8 como el Día Internacional de las Mujeres, el día por la reivindicación de los derechos de las mujeres, este día que se pinta de violeta como todo el mes de marzo. En esta ocasión nos acompaña en un programa especial haciendo alusión al 8 de marzo, haciendo alusión a la reivindicación de los derechos de las mujeres, haciendo reivindicación a una vida libre de violencia, esta exigencia de todas las mujeres en todo el mundo. Pues bien, para acompañarnos en este programa, en edición especial, nos acompaña el maestro José Luis Osnaya. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Toika, agradecido nuevamente por estar en este programa. Es un gusto estar con todo el video auditorio y compartir un tema que me parece sumamente relevante para lo que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día. Así es, José Luis, muchas gracias. Pues el tema, por demás suena súper interesante, pero además súper necesario. El tema, el título lo has nombrado, lo hemos nombrado los feminicidas, los hombres que no aprendieron a amar a las mujeres. ¿Estoy bien? Es correcto, Tokia. Es un tema un poquito novelesco, pero creo que retrata mucho el sustrato, los antecedentes, las causas de algunos de esos delitos. Bien, José Luis, es importante, es interesante que nos platiques quién eres y desde dónde, desde cuál disciplina, desde cuáles de tus experiencias, porque tienes una larga trayectoria ya profesional, has profundizado en tus conocimientos, has combinado perfectamente, armonizado la experiencia con el conocimiento. Entonces, platícanos de ello. ¿Quién eres? ¿Qué haces, José Luis, que te lleva a reconocer esta problemática, a reconocer las características de estos hombres, de estas personas? Claro, mi nombre es José Luis Osnaya Aguilar, pero para los amigos, las amigas y los amigues, soy Luis Osnaya. Soy psicólogo, soy criminólogo, tengo 23 años trabajando en Administración y Procuración de Justicia. Actualmente trabajo en Sistema Penitenciario, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y a lo largo de estos últimos 20 años en esa institución he tenido contacto con muchas historias, con muchas personas que de pronto nos dan una explicación alternativa a lo que usualmente nos encontramos en medios de comunicación, en literatura especializada o en algunas otras fuentes que podemos encontrar en plataformas de streaming, en películas, etcétera, que de pronto tienen fundamentos muy claros en cuanto a psicopatología. En la práctica he entrevistado a personas que han cometido diversos delitos, entre ellas los feminicidas, y realmente llega a ser sumamente interesante profundizar en esas historias y determinar por qué estas personas cometen esos crímenes tan atroces que debemos de anular. Así es, José Luis, muchas gracias. Así te conocí en estas lides. También tienes un reconocimiento en el ámbito, un reconocimiento amplio, en el ámbito sobre tu trabajo como criminólogo, como psicólogo y como criminólogo. Así que, pues bienvenida con toda esta experiencia, con todo este conocimiento, pero sobre todo, pues con el gusto de tenerte aquí, ¿no? En este programa. Así que me entero yo, José Luis, ahora que para las amigas y los amigos y les amigues eres Luis y yo andaba perdida por muchos años con José Luis. Pero bueno, muy bien.
Sí, es para Bien, cortar un José Luis, poquito. pues entonces, sí, pues bien, entremos en materia. Eh, Fíjate que me llama de la atención de esta breve introducción que has hecho de ti mismo. Tú has entrevistado a feminicidas. Así es. En diversas Me ocasiones a lo gustaría largo de los años. sí, me gustaría que empezáramos por ahí, José Luis, que nos comentaras qué es lo que tú ves, qué es lo que tú escuchas, primero como persona, después como profesionista y después como varón, ¿no? Como hombre también. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú ves, José Luis, cuando has entrevistado a estos hombres? Creo que es un poco complicado separar cada uno de esos tres ámbitos que tú comentas. Aún así, Ujú. se trata de acercarse, de preguntar, de averiguar, de profundizar en sus vidas, en sus historias, de una manera objetiva. Definitivamente, el conocer este tipo de actos, este tipo de delitos, cómo los llevan a cabo, puede generar alguna reacción emocional, pero es muy importante que quienes nos dedicamos a este tipo de labores lo hagamos de una manera, como comentaba, objetiva, para no errar, para no llevar a cabo juicios de valor que de pronto podrían desvirtuar el resultado de nuestras labores, ¿no? Y bueno, he entrevistado a personas que han llegado a centros penitenciarios por ese tipo de delitos. Me encuentro con, de pronto, explicaciones muy burdas de por qué llevan a cabo este tipo de delitos. Muchas tienen que ver con la falta de habilidad para resolver conflictos, por una falta de desarrollo de una capacidad para establecer una relación afectiva estable, con un compromiso, con una afectividad adecuada, y que de pronto en el medio, en la sociedad en la que nos encontramos, se llevan a manifestar ese tipo de delitos. Quiero compartir una frase y tiene que ver con lo que estamos comentando. La violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades socioculturales en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad ha evolucionado mucho, aún así tenemos bastante trabajo que hacer para disminuir en algún momento, si es posible, erradicar ese tipo de manifestaciones de violencia de género en contra de las mujeres. Sí, retomando un poco lo que señalas, así es justo, se reconoce que hay una violencia derivada de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, estas desigualdades que se encuentran en todos los ámbitos, en todos los espacios, en todas las estructuras del Estado y que están mediadas por las relaciones de poder, ¿no? El poder está presente en todas las relaciones. José Luis, yo te pregunto, ¿qué escuchas tú en un primer momento? Así como una persona, digamos, una persona, cualquier persona. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Por qué cometen el acto feminicida? Lo más usual que nos vamos a encontrar en ese tipo de interacciones, en ese tipo de entrevistas, es la negación. Siempre van a llegar tratando de justificar que ellos se encontraban en otro lugar, que ellos no tuvieron nada que ver con el acto porque saben las consecuencias legales, sociales y las demás que están envueltas en la acusación que está en su contra. Pero dependiendo de la experiencia, dependiendo de la habilidad que nos vamos formando a lo largo de los años, podemos ir entrando y facilitando que compartan esas historias, y precisamente lo que tú preguntas tiene que ver con justificaciones muy burdas, ¿no? En algunos casos tiene que ver con miedo al abandono, con celotipia, y en muchas ocasiones específicamente tiene que ver con la falta de asignación de un valor a la vida y a la dignidad de las mujeres en los contextos donde se encontraban esas personas. Sí, esto es interesante. Es muy interesante porque en el lenguaje de lo cotidiano, ¿no? En el diario de la gente, podría estarse pensando, me estoy queriendo imaginar, un poco por lo que se lee en la nota periodística, por lo que se dice, pues que en principio supongo que lo niegan, como tú lo dices. En segundo lugar, cuando ya lo reconocen, encuentran varios motivos. Muchas veces los motivos le echan la culpa a la otra persona. Y es cuando seguramente tú observas
que en este echarle la culpa a la otra persona es esto, lo que tú señalas, ¿no? Los rasgos de que se sienten abandonados, de que se sienten celosos y que pues nada. ¿Cuál encuentras tú como, como la principal característica del feminicida, José Luis? Creo que lo que más recurrentemente encontramos es esta incapacidad para gestionar sus emociones, para no explotar de forma violenta en contra de quien esté cerca, ¿no? Este control de impulsos que de pronto no ha sido educado, no ha sido mostrado por la familia, por la sociedad, porque estamos inmersos en una cantidad de informaciones, no solamente una, donde ser fuerte, ser malo, está bien. Y de pronto la televisión, la música y otras formas de influir en el comportamiento van determinando que esté correcto actuar de una forma agresiva, imponiendo la voluntad de uno sobre las y los demás. Pero fíjate que aquí me haces pensar y me da un poco de escalofrío, porque justo con estas características que tú señalas es con las características que se conforman las masculinidades en lo general, ¿no? O sea, los hombres cuando están conformando su masculinidad, cuando están reconociéndose más la masculinidad, su ser hombre en esta sociedad, pues tienen que ser fuertes, feos, ¿no? Agresivos, protectores, proveedores, etcétera. Entonces, ¿qué hace la diferencia? O sea, digo, si hay hombres más que masculinos pueden ser muy, pues, como muy machistas, pero tenemos como, digamos, hay un espectro, ¿no? Entre hombres que son hombres masculinos, hombres menos agresivos, los hay más agresivos, hay unos que serán muy machistas. ¿Qué hace la diferencia, José Luis, entre este mosaico de hombres que sí tienen características en común y dónde se destaca entonces esa personalidad o esa figura feminicida? Creo que el contexto donde se encuentren estas personas, donde nos encontramos todos nosotros, determina cuáles podrían ser nuestras barreras, nuestros frenos inhibitorios, nuestras contenciones para que hagamos un acto de una forma o de otra. Si estamos hablando de pronto en un entorno donde la violencia es algo cotidiano, ya sea dentro de la casa, en la colonia, en el barrio, en el trabajo, esta expresión de la agresividad no va a ser mal vista, no va a ser mal interpretada, no va a ser juzgada. Entonces se llega a una normalización de este tipo de conductas. Si por el contrario, a través del trabajo que se ha venido llevando a cabo a lo largo de décadas, se empiezan a establecer algunas medidas de información, de educación, de reeducación, poder proveer a las personas, a los hombres en este caso, de una herramienta para poder actuar de una forma distinta, dándonos cuenta de que lo que se había hecho con anterioridad no es la forma correcta de relacionarnos con el otro sexo. Y es lo que podríamos hacer. Ajá. Cuando tú has sugerido este título, Los hombres que no aprendieron a amar a las mujeres, en qué estás pensando? Mira, para este título me inspiré en una novela sueca del 2005, de una trilogía que se llama Millennium. Creo que aparecía como los hombres que no amaban a las mujeres, pero más allá de no amar es no aprender a amar. En esta novela se hablaba de una sociedad y personas que han perpetuado la misoginia y la desigualdad de género, como en la nuestra, como en la sociedad latina, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de América, podemos hablar de Asia, de África, prácticamente cualquier continente de este planeta tiene comportamientos relativamente similares, ¿no? Estas cuestiones de abuso emocional, físico y sexual han sido constantes a lo largo de la historia y que han sido silenciadas por estructuras sociales patriarcales, por instituciones y por personas incluso dentro de las mismas familias. Por eso me inspiré en este título. Me gusta ser un poquito
teatral, novelesco, dramático, pero creo que es una forma de retratar una realidad que supera cualquier ficción. Y entonces en esta trilogía tú has mirado justamente, y lo miras y además lo identificas, ¿no? Quiero entender que sucede esto. Tú lo miras y lo identificas de acuerdo a tu experiencia, a la experiencia que tienes en este campo del conocimiento. Y me imagino y a ti te sorprende, José Luis, cómo lo han retratado en la trilogía. Me sorprende la forma tan clara y evidente que puede retratar, describir algunas situaciones. Hace algunas horas andaba en una actividad, estaba acompañando a personas de diversas instituciones y de pronto en el lugar donde nos encontrábamos escuchamos una canción que parecía la banda sonora del soundtrack de lo que estábamos hablando en ese momento, ¿no? La vida podría parecer una película, podría parecer una novela, podría parecer alguna obra de otro tipo de arte, cuando se describen las cosas que estamos viviendo o que hemos vivido o que podríamos vivir en dado caso en nuestra sociedad. Sí, así es. ¿Por qué? ah, Fíjate, aquí tengo una pregunta casi que me ronda de manera casi existencial. ¿Por qué montarlo? Claro que tú lo montas en el tema de la trilogía, pero sí tiene que ver con el amor, José Luis. O sea, estos hombres que cortan la vida de una mujer, que dañan a la mujer, ¿sí tiene que ver con amor o hay más otros aspectos en su personalidad? Por supuesto, ya he señalado algunos, pero sí atraviesa por el amor. Mira, definitivamente la explicación, la génesis de un delito es multifactorial. Si nos circunscribiéramos solamente al amor, nos quedaríamos muy limitados, pero creo que es una parte importante en el desarrollo de una personalidad, en el desarrollo de una forma de interactuar con las demás personas. Eh, Desafortunadamente, no en todos los hogares, en cualquier parte del mundo, nos vamos a encontrar con las condiciones ideales de crianza para que una persona crezca con afecto, con apoyo, con comunicación, con disciplina, con muchas condiciones que van a favorecer que se comporte de una forma u otra o que sus relaciones sean sanas o patológicas, ya sea en cuanto a pareja, en cuanto a amistades, en cuanto a laborales, en cuanto a cualquier otro contexto que te puedas imaginar. Sí. Y fíjate que entonces me parece como un poco obligada la siguiente pregunta es, ¿y amar a las mujeres? Esto es, em, sus relaciones son, digamos, precarias emocionalmente con las mujeres, pero también con otros seres humanos, como lo vienes diciendo. Así es. Mira, te puedo comentar que todos nacemos con la capacidad de amar y la necesidad de ser amados, pero no todos desarrollamos esta habilidad para amar. Hay un psicólogo, fue presidente de la APA, que postuló la teoría del triángulo del amor, donde deben de haber tres factores importantes para que una relación sea completa, sea plena, y son intimidad, pasión y compromiso. Lo que nos encontramos en muchas ocasiones en las personas que llegan a cometer ese tipo de actos eh, delictivos, el feminicidio, es la falta de compromiso, intimidad, y muchas veces están gobernadas o dirigidas por la pasión. Eh, Todos tenemos necesidades básicas, pero la forma en que son cubiertas durante nuestro desarrollo, como te comentaba, van a determinar cómo vamos a interactuar. Sí, José Luis. Fíjate, hay muchas preguntas ya, pero yo quisiera, ahorita te las voy a comunicar, pero yo quisiera comentar, pedirte que comentaras algún caso en particular que puedas traer de manera, digamos, un tanto didáctica al programa, que puedas comentar qué ha pasado, cuál fue el entorno, etcétera. Perdón, se cortó un poquito tu voz,
¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, que si quieres comentar algún caso, tanto el entorno como lo que ha sucedido, ¿no? Las condiciones, el entorno, ¿cómo ha sido? Mira, no te podría hablar de casos en específico por cuestiones de privacidad, pero a grandes rasgos, a grosso modo, me he encontrado con situaciones donde nos hemos encontrado con antecedentes de relaciones de pareja sumamente disfuncionales, donde no había una comunicación, no había un manejo de conflictos, una gestión de las emociones. De pronto esto empezaba a manifestarse con pautas repetidas, prolongadas de agresión hacia la otra persona, de valoración, humillación en algunos otros momentos. Y en alguna ocasión, muchos de los casos que hemos tenido, gran parte de ellos han sido cometidos bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, llámese alcohol, llámese drogas, y muchos de ellos han justificado que esta explosión emocional la tuvieron debido a que no eran ellos, no sabían lo que estaban haciendo, pero a final de cuentas fue una expresión de lo que habían hecho reiteradamente durante mucho tiempo, nada más que a un grado menor. Por ejemplo, fíjate, si tú comentas que tienes pues la secrecía, ¿no? Que te obliga a tu profesión, pero, por ejemplo, me viene a la mente el caso tan documentado por en los medios de comunicación, del caníbal de la Guerrera, un hombre que hacía poesía, que conocía a las mujeres, las conquistaba obsequiándoles poesía, ¿no? Este hombre, y después se sabe que, bueno, que hay chicas desaparecidas, se encuentran las coincidencias con él, y después se sabe que además de feminicida es caníbal. Este hombre en principio pareciera que no tuvo la oportunidad de denostar a la chica, ¿no? O sea, como que la conquista y luego la convence de que se vaya a vivir con él y luego ya la chica desaparece. No tienen como una relación en el tiempo, ¿no? Una gran relación en el tiempo, no tienen una relación de mucho compromiso, etcétera. ¿Qué pasa ahí, José Luis? ¿Qué pasa con esta personalidad? El caso que comentas es sumamente relevante, tuve conocimiento de él. Me hubiera gustado poder tener un acercamiento, una entrevista para averiguar un poquito más. Me quedo con lo que hay en cuanto a literatura, a comentarios con otros colegas, a lo que aparece en medios de comunicación. Pero lo que puedo ver es que nos encontramos con una personalidad psicopática, una persona con un franco trastorno de personalidad antisocial, donde las personas eran meramente objetos para su satisfacción. Estamos hablando de una persona con una habilidad creativa, escribir poemas, pero también para convencer, para influenciar a otras personas. Una característica primordial en los psicópatas es este encanto superficial para mostrar un rostro, digamos, inocuo, que no puede causar daño, y eso hace que las futuras posibles víctimas estén con la guardia baja, estén confiadas en que no va a pasar nada malo hasta que esto ocurra, ¿no? Y este señor de la colonia Guerrero en algún momento tenía este tipo de comportamientos. En algún momento platiqué con personas que lo conocieron y comentaban que era una persona muy amable, muy sociable, que nunca se hubieran imaginado que cometiera ese tipo de actos. Pero bueno, quienes hemos trabajado, quienes hemos estudiado un poco sobre este tipo de personalidades, nos encontramos que es un rasgo común, ¿no? Que no se espera ese tipo de conductas hasta que son detectadas como tal. Te voy a pedir para nuestro público si nos puedes abundar o definir esto de la personalidad sociópata o psicópata, ¿no? O más bien. ¿Qué características tiene? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado? Clínicamente nos encontramos con una serie de recursos, una de ellas es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Ahí aparece lo que es el trastorno de personalidad antisocial.
para que una persona sea ubicada dentro de este trastorno debe de cumplir con ciertos criterios y algunos de ellos son los siguientes, los que recuerdo en este momento es una despreocupación por la seguridad propia y de los demás, una indisposición para acatar leyes, normas, reglamentos jurídicos o sociales, una disposición también para mentir reiteradamente con tal de obtener sus objetivos. Los robos también es una característica, las cuestiones de interacción violenta con otras personas también pueden ser parte de esos criterios, ¿no? Básicamente estamos hablando de una persona que no puede ajustarse adecuadamente a la sociedad, que siempre va a tener algún conflicto, ya sea de forma evidente, directa, o encubierta o indirecta, ¿no? Hay sociópatas, hay psicópatas en todos los lugares donde nos encontramos. Estadísticamente se dice que 2 de cada 100 personas que conocemos tienen estas características. Pueden haberlos en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, nuestros vecinos incluso, ¿no? Hay personas que es poco probable que lleguen a llevar a cabo un delito de esta gravedad, pero pueden llevar a cabo actos que son desafiantes en cuanto a la norma y en cuanto a los derechos de los demás. Sí, sin embargo, también sabemos hoy en día, ¿no? Ha cambiado, o más bien se ha ampliado el espectro, para nombrar a los feminicidas, y sabemos que hoy los hay en las relaciones de pareja, ¿no? Se dan muchos casos en relaciones de pareja, de personas de toda edad, ¿no? Desde muy jóvenes hasta personas mayores, donde finalmente se comete este delito, ¿no? El homicidio, el asesinato de una mujer en razón del feminicidio, después de tener una relación, a veces no tan larga, a veces sí larga. Aquí, José Luis, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características de este hombre, de este agresor? ¿Son diferentes, por ejemplo, a las que acabas de señalar? En algunos casos son muy similares a lo que acabo de mencionar. Se pueden combinar con cuestiones narcisistas, de egocentrismo, donde consideran que ellos son lo más importante que pueda existir en la vida, en sus existencias y en la de los demás. Pueden haber otras cuestiones de otros trastornos de personalidad o incluso enfermedades mentales que pueden favorecer que este tipo de delitos se presenten, ¿no? Te puedo comentar también que el feminicidio no es específico de un sector socioeconómico. He conocido personas con escasa accesibilidad a recursos, a satisfacciones, pero también he conocido personas con posgrados que han estudiado en otros países en algún momento, que son empresarios, que tienen un nivel económico muy distinto, y aún así este aprendizaje social de cómo interactúan con las mujeres ha sido matizado, ha sido predominantemente dirigido por el machismo, por la misoginia, por la devaloración de la mujer como tal. Sí, sí, también, sí, sí, fíjate, también alguna vez he comentado, creo que hemos comentado que en alguna charla me preguntaban, en alguna conferencia preguntaba un papá de una chica muy preocupado, ¿no? El padre de una chica de una escuela particular, y me dice, bueno, es que eso solo le sucede a las pobres, a las mujeres pobres. Sabemos que no, ¿no? Hasta sale muy sobrada la pregunta, sabemos que no. José Luis, así como tú, fíjate, también te quiero comentar un poco como para ubicar tu siguiente intervención. Déjame que te comente un poco de la experiencia. Acá tuvimos, hace un poco más de un año a una mujer especializada en grafoscopía y grafología que nos decía, ella, se atrevió a hacerlo, nos decía cómo reconocer al feminicida, ¿no? Y lo decía en función de los rasgos de su escritura. Yo no quiero ser muy, aventada, pero me parece que con estos rasgos que tú describes de la personalidad del feminicida, sí se podría reconocer a un hombre con el que una mujer está en riesgo.
Es así, sí se puede reconocer, José Luis. Ella sí se podría dar cuenta. Digo, además de los conatos de violencia, este, además hay digo, con los conatos de violencia basta y sobra, ¿no? Como para alejarse. Pero igual hay otros rasgos de personalidad muy claros, muy presentes, que hacen que se enciendan las banderitas rojas. Sí es así. Sí, yo creo que nos podemos encontrar con estas banderas rojas, con estas red flags, eh, al observar las relaciones que se pueden establecer entre hombres y mujeres. En cuanto a lo que comentabas de la grafología, yo tengo ciertas reservas eh, con ideas, con posturas, con postulados que de pronto provienen de algunas disciplinas, de algunas técnicas que todavía no tienen un sustento científico suficiente. Si una persona escribe de una forma u otra, sí puede ser un reflejo de la personalidad, pero tanto así de que se pueda determinar si es un feminicida o no en potencia, tengo muchas dudas, creo que habría que investigar mucho más al respecto. Y bueno, regresando a la cuestión de la personalidad, nos podemos encontrar con personas que de pronto no prestan atención a las necesidades, a los intereses, a lo que sucede con su pareja, la forma en que la trata, la forma en que habla con ella, la forma en que expresa el cariño, el amor, cualquier otra forma de afecto, puede ser sumamente relevante para poder hablar de una señal de alerta que en algún momento podría pasar a otro nivel, ¿no? Desde las agresiones verbales, la indiferencia, la humillación, el gaslighting que en algún momento platicamos. Hay muchas cosas que podrían indicarnos esta forma de desprecio, de desinterés respecto a la otra persona, que en algún momento podría pasar a cuestiones de violencia con estos finales tan trágicos, tan irreversibles, tan irrevocables como lo es el feminicidio. Sí. Fíjate que, bueno, sí, retomando un poco esto de que sucedía con esta maestra, al final tuvimos un poco, sí hubo comentarios del público y tal, y tuvimos un poco que cortar, ¿no? Esos programas, bueno, no cortar, sino ya limitarnos a invitarla porque sí está generando muchas, divergencias, muchas diferencias, justo por eso, porque todavía no hay un respaldo científico hacia estas áreas del conocimiento, ¿no? Les hace falta más. Y cuando dices enseguida, aquí viene, reitero la pregunta que te hacía al principio, cuando te decía, ¿tú qué miras cuando tú los entrevistas? ¿Qué mira el criminólogo y psicólogo y este hombre, José Luis Osnaya, desde su experiencia? Pero también te preguntaba, ¿qué más mira es el hombre, ¿no? El varón, tú como varón, como un hombre en esta sociedad. Yo veo como hombre, veo a otro hombre que no tuvo la capacidad para resolver adecuadamente una situación, que hizo más grande o que creó un problema donde no lo había y que llegó a la violencia teniendo como consecuencia la privación de la vida de otra persona, ¿no? Te puedo comentar también que cuando entrevisto a estas personas, eh, nos pueden dar muchas explicaciones como te mencionaba previamente, pero es muy importante ver la congruencia del discurso, de la voz, del tono, los gestos que en algún momento está mostrando con la cara o con el cuerpo, con relación a esta historia, a esta justificación, ¿no? De pronto hay personas que dicen, muy triste por lo que sucedió, pero su rostro te hace darte cuenta que esta persona está mintiendo, está fingiendo esa emoción que evidentemente no es real, ¿no? Si ahondamos un poco más en cuanto a la expresión emocional, nos podemos encontrar que son personas que difícilmente expresan emociones de culpa, de arrepentimiento, y en el caso de las entrevistas que te comento, nos hemos encontrado recurrentemente con eso, ¿no? Es decir, es que esta situación de no tener a mi pareja me pone muy triste y no sé por qué sucedió, pero hasta de pronto puedes ver microexpresiones de satisfacción, de burla incluso, respecto a lo que hicieron en aquel momento. Qué escalofriante experiencia, José Luis.
cómo la puedes vivir, cómo la puedes asimilar y superar, ¿no? Es tremendo esto. Creo que debemos desarrollar profesionalmente una gestión de lo que escuchamos, cómo lo interpretamos y cómo lo vamos a plasmar en algún momento en algún documento o en alguna forma de informe, y no permitir que esto nos afecte. Es como los médicos, siempre lo he platicado, siempre he dado este ejemplo. Los médicos trabajan con cuestiones de vida o muerte. No siempre van a ser efectivos, sobre todo los cirujanos, los oncólogos, los médicos de urgencias. Y si cada vez que se encuentran con alguna situación que no pueden resolver, se vieran afectados, en muy poco tiempo estarían en una cuestión emocional sumamente complicada, y algo más o menos sucede con nosotros, los psicólogos, los criminólogos, criminólogas, psicólogas, que debemos de tener esta cuestión de distanciamiento afectivo, con observación objetiva, para poder llevar a cabo nuestro trabajo sin que esto nos afecte y sin que esto también cambie el sentido de nuestras palabras, de nuestros dictámenes. Me hace pensar en algo que ya nos pasa elaborando todo diarios. Pues bien, José Luis, fíjate que me parece, y me parece además, déjame decirte, súper urgente atender algo. Si bien con esto que nos vienes explicando, nos confirman lo que ya nos han dicho, lo hemos leído, lo escuchamos en las pláticas, en los medios de comunicación, etcétera. Nuestros padres, las madres lo dicen, la gente todo el mundo. Nos dicen a las mujeres qué hacer, pero a los hombres no, ¿no? Y me parece que dada tu experiencia, sobre todo, tú podrías ya muy bien, no es porque yo te esté dando tarea, ¿no? Ni trabajo, pero creo que alguien como tú, como con la experiencia que ya tienes, el conocimiento, podrías trabajar muy bien políticas de prevención, pero no en el campo de las que ya se vienen elaborando, ¿no? De decir las mujeres corran, huyan, sino las políticas de prevención justamente con los varones, con los hombres. ¿Has pensado en ello, José Luis? Y si lo has pensado, ¿en qué has pensado? ¿Qué harías? ¿Qué propondrías? Definitivamente la prevención es una tarea sumamente importante. Tengo años con algunas ideas específicas que podemos aterrizar en algún momento en las instancias adecuadas, y una de ellas es legislar, llevar a cabo alguna propuesta donde incluyamos este tipo de contenidos, este tipo de educación, este tipo de acompañamiento en la formación de niñas y niños, para que las relaciones futuras sean menos violentas cada vez más, y que en algún momento nos enseñen una forma distinta de ser hombres, de ser personas masculinas, de tener una nueva masculinidad que no implique la repetición irracional de estos roles de agresión, de vulneración hacia las mujeres, ¿no? Es muy importante también el poder estudiar a las personas que llevan a cabo este delito, conocer cuáles son sus motivaciones, qué es lo que hacemos nosotros en el sistema penitenciario, en seguridad ciudadana, para saber cómo intervenir preventivamente dentro de las escuelas, en las casas, en cualquier otro contexto social, y contar de esta manera con información precisa, clara, que podamos compartir a todas las personas en los contextos que te acabo de mencionar, para evitar estas inexcusables manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Sí. Fíjate que yo he visto algunos ejercicios y los quiero compartir contigo y por supuesto con nuestro público. He visto algunos ejercicios como hay un video que es una grabación de un ejercicio, no es un ejercicio terapéutico, no, es un ejercicio de compartir, de compartición, donde los hombres comparten lo que piensan de ellos mismos en las diferentes etapas de su vida, porque están reunidos en un círculo hombres de diferentes edades, de diferentes estatus, de diferentes actividades, ¿no? Y entonces comparten sus experiencias, o sea, hay una pregunta generadora y van compartiendo la experiencia. Y comparten, por ejemplo,
cómo se relacionaban, por ejemplo, con las mujeres a los 18 años, cómo se relacionan con las mujeres a sus 40 y cómo se relacionan con las mujeres ya de viejos. Y van platicando cómo se relacionan y también cómo se sienten. Y los otros les dicen cómo se ven, ¿no? Es un ejercicio bastante bueno, se llama el círculo, solo que es de acceso limitado. Yo no lo he visto mucho en circulación. Es un buen ejercicio, pero fíjate que a mí me parece que estos espacios para hombres, de hombres, son una excelente propuesta. Lo siguiente que también he mirado hay algunos hombres que han hecho esfuerzos, a lo largo del tiempo los hemos mirado, algunos han persistido, otros ya no, de justo estos hombres, hablando de hombres. Más allá de aquí en México hay poco, por cierto, pero de estos grupos de hombres agresores, ¿no? De estos grupos terapéuticos para hombres agresores. Entonces, yo creo que sí viene bien estos trabajos de hombres para hombres, y que los hombres reflexionen sobre ellos mismos, porque, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? Es muy valiosa la aportación que tú nos haces en este programa, que nos compartes, porque lo haces desde tu especialidad, desde tu experiencia, pero también como hombre, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace falta mucho realmente en la sociedad, en todo el mundo. Hay lugares donde se ha avanzado un poco más, pero aquí en México como que casi no, entonces valdría la pena, como que más allá yo lo veo así, José Luis, ante la problemática que tenemos, ¿no? La grave problemática que tenemos, yo miro que el camino es sí, por supuesto, desde muy chicos ir reconociendo cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres, estas relaciones de poder, modificarlas, generar elementos para la modificación, para pensarlas de otra manera, etcétera. Pero también en la actualidad, estos espacios de reflexión de hombres para hombres con hombres son súper necesarios, súper importantes. Y justo creo, José Luis, que válgase la pena decirlo, no me parece justo, pero bueno, es como reconocer el, el encierro es un buen ejercicio, es un buen laboratorio, ¿no? Creo que aquí además son espacios donde ellos pueden tener procesos de reflexión más profundos, ¿no? Más comprometidos. Em, entonces, por eso es que yo te digo, pues creo que tú tienes mucha experiencia y mucho conocimiento para impulsar procesos de reflexión, estos procesos de cambio, sobre todo en la actualidad, ¿no? O sea, con los de hoy, con los de ahorita. Fíjate que una maestra, me llamó mucho la atención, estuve colaboro con ella, y justo ella ha pedido para para sus compañeros en una universidad, para sus compañeros tanto académicos, administrativos, para quienes laboran en la universidad, talleres de manejo de emociones, ¿no? A mí me parecía en un primer momento como insuficiente, pero después de lo que nos has compartido ahorita, es medular, es medular, ¿no? Y reflexionando con respecto a este ejercicio que les platico, que he mirado el círculo, sí, justamente lo que hacen en ese ejercicio es compartir sus emociones. O sea, comparten su experiencia, lo que piensan de ellos, pero también lo que sienten. Así es. De hecho, tú y yo hemos trabajado en algunos entornos al interior de este tipo de instituciones, de los centros penitenciarios, y hemos tenido la oportunidad de compartir ideas, experiencias, conocimientos con personas que se encuentran al interior de esos lugares. Escucho un poco de eco, no sé si está retroalimentando. No, yo creo que es un poquito una falla técnica, pero ¿me escuchas bien? Perfecto. Ah, bueno, continúa. Y bueno, lo que tú comentas es sumamente importante. La reflexión es algo a lo que debemos de invitar
que debemos de fomentar en estas personas. Estamos hablando de que se encuentran en lo que antes se denominaba centros de readaptación, centros de reinserción, y yo creo que una propuesta a futuro sería convertir esos lugares en centros de reflexión, donde se pueda llevar a cabo este tipo de procesos de toma de conciencia para mejorar la toma de decisiones futuras, la gestión emocional y que los conflictos finalmente se resuelven de una forma distinta, ¿no? Eh, Hemos encontrado muchas historias, muchas expresiones, muchas justificaciones donde esas personas, dependiendo de la edad que tú comentas, como tú lo comentas muy bien, eh, explican cómo se relacionan con las mujeres, con las demás personas que se encuentran en sociedad. Dependiendo de la edad vamos a encontrar diferentes pautas de comportamiento y creo que algo interesante es ver cómo las personas después de cierto tiempo de estar al interior de esos lugares van generando una forma distinta, en los casos favorables, de establecer relaciones sanas. Y tiene que ver un poco lo que aprenden ellos a partir de todas las actividades que ofertan los centros penitenciarios y también de la colaboración de personas desinteresadas en cuanto a recibir algún pago, algún reconocimiento, pero que nos acompañan en pláticas, talleres, cursos y otro tipo de actividades que favorecen esta toma de conciencia, ¿no? Tú has sido una de ellas, hemos tenido personas de la UNAM acompañándonos durante muchos años, de la UACM, del Politécnico, de la Ibero, de muchas escuelas que en algún momento aportan su granito de arena para mejorar la forma en que las personas se relacionan entre sí. Sí, pero José Luis, hay que hacerlo afuera también, ¿no? O sea, es, bueno, en todos lados, porque fíjate, el iceberg de la violencia es el feminicidio. Y el iceberg de la violencia va desde los golpes, la burla, como tú lo has venido señalando, la denostación, el minimizar, bueno, y luego los golpes, los abusos, etcétera. Entonces, si tenemos ahorita en la actualidad cifras que rondan los, los 14 de vida, país, eso significa que hay como el triple o el cuádruple o más de agresores, ¿no? De estos agresores que vienen en el iceberg, que vienen llegando a la cúspide. Entonces vale bien la pena impulsar este trabajo, alguna política pública que tenga que ver justamente con la prevención en estos términos. Más allá de decirles a las mujeres, corran, no huyan, porque justo este es como hace que la balanza se quede otra vez en desequilibrio, ¿no? Las mujeres tienen temores, como lo han expresado en la marcha del 8 de marzo, tienen temores de salir solas, tienen temores de salir vestidas de tal o cual manera, tienen temores de salir de noche, tienen temores de salir también de día, ¿no? Tienen temores de ir a fiestas, de reír demasiado, de etcétera. Entonces, lo vimos de manera como muy indignante, ¿no? Con el caso de Deban Escobar, de esta chica que sale de noche, que sea una fiesta, se convierte todo en caos, caótico, pero no tenía por qué haber terminado privada de su vida, ¿no? Entonces, sí, en una frase, el mensaje es corre, ¿no? Pero hay mucho que hacer en la actualidad, en este presente, con los varones ahorita, ¿no? Con los varones de toda edad. Pues así que entonces, bienvenido, José Luis, a las propuestas, bienvenidas a las propuestas, los argumentos, estas reflexiones. ¿Qué más nos puedes obsequiar, José Luis, desde tu experiencia, desde tu conocimiento? Creo que es muy importante que trabajemos desde la infancia temprana en el hogar, posteriormente en la escuela. Tenemos que romper esos roles de género tradicionales que han sido perpetuados por generaciones hasta hace muy poco tiempo, ¿no? En algún otro momento platicábamos que
los cambios en beneficio del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la protección de su seguridad, de la búsqueda de una erradicación de esta violencia en contra de ellas, es algo relativamente reciente. Podríamos hablar de 69 años, cuando se votó por primera vez en una elección federal aquí en México por mujeres. En el 93, si mal no recuerdo, tiene 31 años aproximadamente, la ONU generó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero más allá de que existen instrumentos, debemos de generar cambios de conciencia, de conducta, y esto nos corresponde a todos, a todas, a todos, con las personas que están cerca de nosotros, con las siguientes generaciones, mostrándoles que hay alternativas de interacción y no tienen que llegar en ningún momento a ser violentas, agresivas, humillantes o de algún otro tipo patológicas. No es sencillo, pero vamos avanzando definitivamente. Es educación, es prevención y todos podemos poner un granito de arena para ello. Sí, José Luis, así es, es importante hacerlo, es importante respetar la vida de las demás, de los demás. Es indignante tener este fenómeno tan presente, tan extendido en nuestra sociedad. Y como bien lo señalas, como bien lo comentamos, en todos los ámbitos, en todos los sectores, en todos los niveles, en todos los espacios. Se inicia con la violencia se torna desmedida y culmina con este fenómeno, con el feminicidio, con la privación de la vida de las mujeres. José Luis, ¿y qué te dicen las mujeres? ¿Trabajas con mujeres en el encierro? Sí, de hecho trabajamos con hombres, con mujeres, con comunidades pertenecientes a la diversidad, y cada una en su contexto tiene una forma de expresar necesidades, las cuales nosotros cubrimos desde diversos frentes, con el acompañamiento de personas que, como tú, han venido, han acudido, han compartido experiencias, ideas, conocimientos para mejorar esta forma de relacionarse, de interpretar el mundo, y buscar tener relaciones más sanas, ¿no? Las mujeres al interior de los centros tienen un poco más de conciencia a partir de esas actividades que se vienen llevando a cabo, y lo que buscamos es generar esa idea. Ustedes posiblemente sean madres o vayan a serlo en algún momento, busquen la manera de compartir la importancia de que todas las personas, en cuanto a dignidad, en cuanto a vida, en cuanto a seguridad, deben de ser consideradas como prioridad. Ya sea tengas una niña, tengas un niño, hay que mostrarles que la violencia nunca va a ser una solución a cualquier tipo de problema. Y poco a poco podemos llevar a cabo ese cambio. Bien, José Luis, pues muchas gracias. Ha sido como siempre un gusto que nos acompañes en este programa, que nos acompañes con estos temas que no son fáciles y que nos acompañes de manera tan objetiva, ¿no? Con tanta claridad, con tanta experiencia, con tanta objetividad. Las situaciones, los casos están cerca. Ya hoy en día nos suceden muy cerca, con personas queridas, muy cercanas, con amigas, con conocidas, con personas cercanas. Entonces, pues bueno, continuemos aportando, continuemos visibilizando y continuemos compartiendo. Y entonces, José Luis, pues siempre, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Esperamos contar contigo pronto y que nos compartas de esta manera como lo haces, tan objetiva. ¿Qué nos tienes para pronto, José Luis? Creo que tenemos muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con esta atracción que tienen algunas personas hacia quienes cometen actos negativos, actos delictivos. Platicábamos de la hibristofilia. Y bueno, regresando al tema del día de hoy, tenemos mucho que hacer.
Lo vamos a lograr más rápido entre más seamos las personas que estamos involucradas en generar un cambio. Este año es realmente significativo para los mexicanos y las mexicanas. Vamos a tener elecciones donde con toda seguridad vamos a tener una presidenta por primera vez en la historia. Esto a mí me pone la piel chinita, como se dice comúnmente. Para mí, interpretación es un logro que se ha conseguido a partir del trabajo constante de mujeres y también hombres a lo largo de los últimos 70 años. Sí, esta es la apuesta, ¿verdad? Este es el como que parte de este camino hemos andado juntos, hemos andado solas a veces en compañía, a veces acompañadas, pero es, es, sí es realmente de reconocerse este proceso. Pues bien, José Luis, estamos en contacto, te esperamos por aquí pronto en tu programa y pues no te digo bye, sino hasta pronto. Hasta pronto, Toika. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, José Luis. Pues bien, en la voz se despide Toica, en la producción técnica Carla Redondo y en la producción general París Paredes. Recuerden que este programa se transmite los martes a las 7 de la noche, los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta estación www.radiouta.com y los domingos a partir de las 11 de la mañana en YouTube por Soror Encuentro Feminista. Esperamos sus comentarios, sus reclamos, sus sugerencias, sus felicitaciones. Pues bien, en la voz se despide Toica y les deseamos lindos días para quienes tomen días de asueto, que los disfruten mucho y para que no, que también disfruten mucho de estos días próximos. Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto.